Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos están visualizando a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube. Les bendecimos en esta hora, damos gracias a Dios por estar conectados con nosotros para ser juntos a ustedes edificados y bendecidos en este día. Pastores, les saludamos igualmente a toda la iglesia. Estamos confiando en que se encuentran en las manos del Señor y que cualquier situación que podamos padecer, Él la ha de utilizar para nuestro bien. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de traer la reflexión de la palabra en esta hora, para lo cual nosotros le vamos a pedir que usted esté atento, porque Dios puede obrar de manera gloriosa en su vida y ser usted transformado, tocado por la palabra de restauración, por una palabra de liberación, por una palabra de transformación para su vida. Así que presta atención y vamos a dar inicio a esta prédica de este día con una oración. Así que les pido que se una conmigo a orar para que los cielos sean abiertos y que su palabra llegue a las vidas, llegue a las almas y dé fruto y lo haga en abundancia. Padre y Dios nuestro, te adoramos, te glorificamos, te honramos en esta hora. Te damos todo honor, toda gloria y toda honra, Padre. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, de que aún estemos nosotros separados los unos de los otros, podamos reunirnos de una manera virtual, Padre, para escuchar palabra, para levantar clamores delante de ti, para alabar y bendecir su nombre, Padre. Gracias le damos, Señor. Gracias por su amor inmerecido y gracias por la oportunidad que nos da de ser un instrumento suyo, Padre, para traer la predicación, para traer la palabra de vida, Señor, a todas nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, permítame ser utilizado por usted y que esta palabra dé fruto, Señor, y lo haga en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy quiero que presten atención al mensaje que hemos preparado para ustedes, porque es una palabra de restauración, una palabra de júbilo, una palabra de esperanza y una palabra de oportunidades. Así que hemos titulado esta prédica que Dios tiene suficiente amor para una nueva oportunidad. El título es Suficiente amor para una nueva oportunidad. Te hago la siguiente pregunta: ¿has perdonado a alguien por amor? ¿O más bien lo has hecho por obligación? Algo así como cuando nuestros padres nos tomaban de una mano o de la oreja después de haber hecho alguna fechoría y nos obligaban a pedir perdón. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos vivido. Y hay de nosotros si no obedecíamos a nuestros padres, porque fácilmente nos despegaban la oreja o nos desprendían un brazo. Era nuestra obligación, nuestro deber pedir perdón cuando nuestros padres nos hacían este llamado. No es hasta la madurez o incluso hasta el momento de hacernos padres donde entendemos que las correcciones recibidas por nuestros padres son porque nos aman y nos quieren librar de algún mal. Cuando somos cabezudos no nos importa las correcciones que nos hagan, o no importa qué tan inteligentes seamos. Nosotros no somos capaces de entender porque no teníamos la experiencia o la madurez suficiente para comprender estas cosas. Fácilmente nosotros, queridos hermanos, usted y yo, hemos recibido un par de chancletazos, alones de oreja, par de palos, 2 cucharonazos, y nosotros seguíamos comportándonos de una manera necia y perdidos en nuestros comportamientos. Yo sé que muchos de nosotros, como buenos dominicanos, hemos vivido alguna de estas correcciones de nuestros padres hacia nosotros. Imaginémonos ahora, ¿cómo será nuestro comportamiento medido ante un Dios que es 3 veces santo, que no hay ninguna maldad en Él y que aborrece el pecado? ¿Has pensado tú cuánto más habrá este Dios que es 3 veces santo, como ya les dije, llamarnos para corregirnos, para que nuestro fin sea el estar con Él para siempre? Nos dice la palabra que Dios nos amó tanto que entregó lo más precioso que tenía, esa joya amada, deseada,
lo más bello y hermoso que Él tenía, a su Hijo amado Jesucristo, dice que lo entregó y lo entregó por nosotros. Entonces, ¿cuánto más, con más fuerza está Dios llamándonos y corrigiéndonos a nosotros para que nosotros no nos perdamos? Si nuestros padres nos corrigieron durante tantos años, con tanta diligencia, ¿cuánto más no habrá de corregirnos y de llamarnos nuestro Dios, que ha dado lo más hermoso que tenía por nosotros? Por esto yo quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 15. Estaremos leyendo los versos 11 al 24. Es una parábola muy conocida por todos nosotros. Es la parábola del hijo pródigo. Así que por favor, vaya a su Biblia. Como les dije, Lucas, su capítulo 15, y estaremos leyendo, no completa la parábola, pero sí vamos a leer hasta el verso, del verso 11 al 24. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy bien, aquí podemos ver, de esta parábola podemos sacar múltiples cosas, varios puntos, pero yo quiero tratar en este día solamente 4 puntos que podemos notar en ella. El primero es el error de vivir a nuestra manera. Y ahí estaremos hablando. El segundo es el llamado que Dios nos hace. El tercero es el volvernos a Dios. Y el último y final sería la misericordia y el amor del Padre hacia sus hijos. Amén. Entonces comencemos por el primero, el error de vivir a nuestra manera. En los versos 12 al 13 vemos como el hijo menor comete un error tras otro, cosa que lo aleja de la voluntad de su padre, llevándolo al fracaso. Todo esto por el vano deseo de vivir la vida a su manera. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido cosas similares? ¿O cuántos de nosotros no hemos por lo menos deseado apartar lo que nos corresponde para nosotros vivirlo o disfrutarlo como mejor nos parezca? O quizás a lo mejor alguno de nosotros hasta lo ha hecho. Hemos tomado nuestros bienes materiales, cosas que es el mismo Dios quien nos los ha dado, quien nos ha suplido de esos objetos o de esos
de esas cosas que son necesarias para nuestra subsistencia, y lo hemos administrado de una manera melaganaria, de una manera que no tiene en su centro al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido de esta manera? Como dice el verso 13, el hijo menor desperdició todos los bienes que el padre le entregó viviendo perdidamente. Y si el Señor no está en nuestras vidas, si el Señor no está en nuestros corazones, no hay otra forma de que nosotros vivamos la vida. Porque si nos dejamos guiar por nuestros pensamientos o por nuestras carnes, por nuestro placer, nosotros hemos de vivir perdidamente, y todo lo que podamos adquirir, todo lo que podamos tener, hemos de desperdiciarlo apartados, separados del Señor. Nos dice la palabra que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que su fin es fin de muerte. Y vivir una vida apartado de Dios, vivir una vida apartado de la voluntad de Dios, vivir nosotros haciendo lo que mejor nos parezca, es un camino que nos lleva derecho a la muerte. Entonces, ¿cómo estás tú viviendo? ¿Estás tú honrando y glorificando a Dios a través de tus bienes? ¿O simplemente estamos administrándolos como mejor nos parece? ¿Estamos nosotros desperdiciando, gastando nuestros bienes, gastando nuestras fuerzas, gastando aún nuestro tiempo en cosas vanas, en cosas pasajeras que han de perecer? ¿O estamos nosotros haciendo, como dice la palabra, estamos invirtiendo nuestro tiempo, estamos invirtiendo nuestro talento, estamos invirtiendo nuestras posesiones, nuestros bienes materiales para hacer tesoros en el reino de los cielos? Piénsalo bien, y espero que tú estés viviendo tu vida de la manera que Dios quiere que tú la vivas. Quiero detenerme o que estudiemos un poquito más a profundidad el segundo punto que quiero destacar de esta parábola, y es acerca del llamado que Dios nos hace. Dios nos habla a nosotros, o Dios le habla a todos sus hijos de diferentes formas. Podemos ver que lo hace a través de su palabra. Dice ella misma, la palabra misma dicen que Él fue quien las inspiró y que Él nos habla a través de ella y que ellas son vivas y que son eficaces. Podemos ver que también Dios nos habla, o que Dios nos habló a través de su Hijo amado Jesucristo. El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos así lo dijo. En los tiempos de antes, él dijo que en los tiempos de antes Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas, pero que en ese momento que ellos estaban viviendo lo hacía a través de Jesucristo. Tercero, Dios también nos habla a nosotros a través de la naturaleza y de la creación. Así lo manifestó el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 1, los versos 20, donde dice que las cosas invisibles de Él, o sea, de nuestro Dios, como su poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación y que son entendidas a través de las cosas hechas por Él. Así que nosotros no tenemos excusa, querido hermano. Dios constantemente, a tanto creyentes como no creyentes, Dios nos está hablando y se está manifestando a nosotros. Cuarto, a través de otros creyentes, Dios puede utilizar quizás a un amigo nuestro, Dios puede utilizar a un maestro, a nuestros padres, a algún predicador, nuestros pastores, algún líder de la congregación. Y yo creo que de una u otra forma nosotros hemos experimentado a escuchar a Dios a través de un siervo, a través de una sierva, a través de un instrumento que Dios le plació para hablarnos a nosotros, y nosotros reconocer que verdaderamente Dios utilizó a esa persona para transmitirnos un mensaje. Quinto, Dios también nos habla a través de la oración. Muchos de nosotros hemos recibido la respuesta de Dios por medio de nuestras oraciones. Muchas veces acompañada la oración con el ayuno, hemos nosotros sentido cómo el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas y a través de esto nos ministra y responde a alguna petición que nosotros podamos estar rogándole al Señor. Yo sé que nosotros hemos sido ministrados por el mismo Señor en algún momento de gran congoja que hemos podido tener, y hemos
dedicado ayuno y oración al Señor para que nos responda con cierta prontitud a alguna situación que podamos estar viviendo. Dios también es especialista hablándonos a nosotros a través de las circunstancias. A través de cualquier situación que nosotros podamos estar padeciendo, aún pensemos nosotros que estas situaciones han de destruirnos, que son perjudiciales para nuestras vidas, para nuestra relación con el Señor. Inclusive en algunas circunstancias que pueden ser peligrosas para nosotros. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, toda la familia nos dirigíamos a un lugar a vacacionar. Cuando íbamos en el trayecto, en el camino, sucede que mi padre se dispone a rebasar un vehículo que iba un poquito lento. El rebase fue en una pendiente, no tan pronunciada, pero sí era una pendiente. Había una curva no tan cerca, era prudente rebasar, pero sucede que cuando mi padre sale del carril para rebasar a ese vehículo, viene un camión de frente desbordado, un camión a todo lo que da, como decimos nosotros. Entonces, en ese momento, cuando papi se da cuenta de que este camión, por la velocidad que lleva, es probable que no le dé tiempo frenar para no impactar contra nosotros. Entonces, en ese momento, papi decide meter el acelerador a fondo para poder rebasar y nosotros salir ilesos de esa situación. Pero adivinen qué pasó, queridos hermanos. Algo que ustedes no se van a imaginar. Se fundió el motor del vehículo. Pero entonces, ¿cómo ustedes podrán pensar, y cómo tú hoy nos estás hablando a nosotros si tenían un camión a todo lo que da que iba a impactar contra ustedes y el vehículo se le fundió el motor? Y a eso le digo, Dios es un Dios de milagros. Nosotros entendimos que Dios había manifestado claramente a nuestro favor y que Él nos había salvado la vida con un propósito, de que Dios tenía planes para nosotros y que nuestro final no era aquel momento. Podrían decir los especialistas de automóviles, los mecánicos y demás, que este milagro posiblemente no fue solamente uno, sino que hayan sido dos. Porque por lo regular, cuando un motor se funde, no solamente el carro deja de funcionar, sino que también los mecanismos, los rodamientos se trancan y el carro no va para ningún lado, no echa para adelante ni para atrás, se tranca, se frena, vamos a decir así. Pero Dios hizo un milagro maravilloso que nos permitió estar en este momento con ustedes, hablando y compartiendo la palabra, y nos libró de la muerte en esa ocasión. Gracias a Dios y al empujón que le dio al vehículo, nosotros pudimos terminar el rebase y salir del carril y hasta estacionarnos en la orilla. Así que toda la familia entendió y vimos a Dios obrando a través de aquella situación que fue muy peligrosa para nuestras vidas. Decirnos a nosotros que Él está con nosotros y de que Él tiene planes para nuestras vidas. Así que no importa, querido hermano, usted puede estar viviendo una situación grave, una situación terrible, una situación donde quizás su vida pueda hasta correr peligro, pero Dios a través de esa situación ha de manifestarse y ha de hablarle. Si usted, claro está, no está viviendo de una manera desordenada y desagradable a Dios, si usted todo lo que está haciendo lo hace con prudencia y lo hace para agradar a Dios, entonces no importa en qué situación usted se vea involucrado, Dios ha de glorificarse en su vida. Muy bien, un ejemplo que podemos ver a Dios manifestándose, hablando a través de las circunstancias, lo podemos ver allá en el Éxodo. Moisés, Dios usó la circunstancia para hablar al líder de Egipto, para hablar al faraón, pero el faraón no le escuchó. Dios utilizó las plagas, Dios utilizó los milagros, la transformación del báculo de Moisés. Dios utilizó múltiples formas para hablar al faraón, pero el faraón no escuchó la voz de Dios y todos sabemos cuál fue su final, un final no agradable. Al hijo pródigo Dios también le habló a través de su situación. Podemos ver cómo en los versos 14 al 16, después de haber malgastado su herencia,
llega una gran hambruna a la región donde se encontraba, que lo obliga a acercarse a un dueño de una hacienda, quien le da trabajo como cuidador de cerdos. Y es en el verso 16 que vemos lo bajo que puede caer un ser humano al alejarse del Señor. Aunque esto es una parábola, sabemos que muchos de los que se han apartado y deciden vivir la vida a su manera han caído muy bajo. El hijo pródigo pasó de ser un hombre feliz y acomodado a ser el hombre más infeliz y miserable que incluso deseaba comer de la comida de los cerdos. ¿Y qué se puede decir? O sea, ¿qué tan bajo qué más bajo de ahí se puede llegar, donde tú tienes la necesidad de satisfacer tu necesidad básica, que es el alimentarte con la comida de los cerdos? No se puede caer mucho más bajo de ahí, mis queridos hermanos. Pero cuando el hombre se enfusca en seguir y en vivir la vida a su manera, es capaz de degradar su propia vida a un punto tal que es en ocasiones hasta irretornable. O sea, se sumerge en profundidades tales que le es imposible a él levantarse y recuperarse. Entonces, hasta allí, más profundo, podemos nosotros llegar si escuchamos la voz del diablo y la voz de la carne. Dijo Lutero: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Nuestro enemigo intentará atacarnos para destruirnos por cualquier medio que esté a su disposición. Por lo que es nuestro deber estar preparados y armados con las armaduras que vemos en Efesios 6 para soportar el día malo. Y esta es la única forma, queridos hermanos, que nosotros tenemos de resistir el día malo. Si estamos vestidos con la armadura de Dios, con las armaduras espirituales, nosotros hemos de resistir cualquier situación que nos toque vivir. Entonces, como dijo Lutero, es inevitable de que nosotros seamos bombardeados, de que seamos atacados por diferentes medios, pero nosotros debemos de preocuparnos porque esos ataques no tomen efecto en nuestras vidas. O sea, dejar que anden en nuestro entorno, en nuestro alrededor, pero no permitirle a esas cosas que entren a nuestros corazones y se adueñen de nuestras vidas. Y así es, queridos hermanos, así es como Dios nos llama, Dios nos hace un llamado. Así llamó Dios al hijo pródigo a través de su situación para que se arrepintiera y se volviera a la casa de su padre. Y tú, mi querido hermano, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Qué Dios te está queriendo decir a través de las situaciones que tú estás experimentando? ¿Tienes tus sentidos espirituales activos para entender las palabras, para entender el mensaje que Dios te está trayendo a través de la situación que tú estás viviendo? ¿Será que necesitas quizás el arrepentimiento para tú volverte a Dios, para tú poder escucharle y acercarte a Él? Así que yo espero que tú entiendas que a través de las situaciones que estás viviendo no son para tu destrucción, más bien es para que tú te acerques al Señor. Vamos con el tercer punto de este sermón, y es el volvernos a Dios. ¿Qué encontramos en la parábola del hijo pródigo acerca de cuando éste se volvió a su casa? En nuestro caso, de cuando nosotros nos volvemos al Señor. El hijo pródigo, aunque lejos de su padre y de la vida que implicaba estar junto a él, escuchó lo que la situación le gritaba. Básicamente era: ¿qué esperas? Vuelve a tu padre. ¿Qué tonto eres? ¿Por qué no has vuelto a tu casa? Gracias a Dios damos nosotros, porque nosotros hemos respondido como respondió el hijo pródigo, de la manera correcta, que fue: nos levantamos y nos regresamos a la casa de nuestro Padre. Nos hemos vuelto a nuestro Señor. Dice el verso 17 que volviendo en sí, dijo el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Si te has ido de la casa de nuestro padre, no pierdas más tiempo. Ya sabes por dónde regresar. Regresa a casa. Algunos dicen: pero es que no sé cómo regresar.
Yo creo que tú sí sabes cómo regresar. Tú tienes algo dentro de ti que te grita a fuertes voces, regresa a casa. Y ese es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que te redarguye, que te instruye, que te ministra y te dice, tienes que regresar a casa. Y a esto yo lo interpreto o lo visualizo como si fuera el GPS que Dios nos ha entregado a nosotros. Hoy día se nos es difícil llegar a algunos parajes lejanos o algunos lugares donde nosotros no hemos ido anteriormente, pero con el GPS nosotros podemos llegar a esos lugares. Y gracias damos a Dios porque nos ha dejado el Espíritu Santo que nos instruye, que nos toma de la mano y nos guía a través de aquellos senderos, de aquellos caminos, nos mueve a aquellos lugares que nosotros debemos de estar. Así que hazle caso al Espíritu Santo que te instruye, al Espíritu Santo que te ministra para que tú te acerques al Señor. Mientras vivas, aún hay esperanza en ti de volverte a tu Padre. Si queda algo de aliento, de vida en ti, aún en tu lecho de muerte, hay esperanza de ser redimido, de ser restaurado, de ser perdonado, de ser libertado de esas cadenas de pecado que te atan y te separan del Señor. Y Dios ha de regalarte vida eterna y una herencia incorruptible, nos dice la palabra, que durará y permanecerá para siempre. Nuestro Padre nos ama tanto que es Él mismo quien se encarga de buscarnos y atraernos a Él. Así lo dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y dice el Señor, y yo les resucitaré en el día postrero. En tan corto verso vemos nosotros tres grandes movimientos que hace el Padre por nosotros. Primero, envió a Jesucristo, lo más preciado que tenía, para el rescate nuestro. Segundo, nos atrajo, Él mismo nos está atrayendo constantemente a Él. Y tercero, nos da el fin esperado, anhelado por nuestras almas, que es el de levantarnos de entre los muertos y regalarnos un cuerpo glorificado para su gloria y su honra. Realmente usted y yo tenemos un Padre que es verdaderamente bueno y que nos ama. Entonces, ¿qué estamos nosotros esperando para volvernos a Dios? Cuarto y por último que quiero tratar en esta reflexión de este día, la misericordia y el amor del Padre hacia sus hijos. Para recibir al hijo pródigo después de haber malgastado y de despreciar la herencia de su padre, de tal forma hay que estar llenos, pero bien llenos, diría yo, del amor y la misericordia, porque si nos lo hicieran a nosotros hoy día, como mínimo le hiciéramos pagar lo desperdiciado. No es fácil, queridos hermanos. No es fácil usted perdonar y recibir con gozo y júbilo a alguien que le despreció y que se apartó, que desobedeció y que vivió la vida de una forma loca y de una forma completamente desagradable y que deshonró quizá aún a la familia porque menospreció las cosas por las cuales muchos años se le instruyó y se le formó. Así que hay que estar lleno de mucho amor y de mucha misericordia para perdonar a alguien así como perdonó el Padre al Hijo pródigo. Pero así es como nuestro Padre, Dios y nuestro Señor Jesucristo nos perdona y nos redime. No importa qué tan vergonzoso sea el lugar o cuánta maldad haya en nosotros, Dios es un Dios de amor que nos llama, que nos ama con un amor infinito, grande, inmenso, y nos recibe como recibió el Padre del Hijo pródigo a su hijo menor. Nos recibe con los brazos abiertos y con un corazón lleno de júbilo, lleno de gozo y de alegría. Solo espera Dios de nosotros que recibamos al Señor y que nos volvamos a Él con un corazón constricto y humillado, y que nuestra esperanza esté puesta solamente en Él.
El padre del hijo pródigo no le rechazó ni le reclamó nada, sino que lleno de amor y de misericordia les recibió. Dice que puso un anillo en su mano y que le vistió, y ya no era más un mendigo o un extranjero, sino que fue reinsertado o reinjertado a ese linaje al cual él correspondía. Y que el Padre festejó a la vez que aquel que estaba muerto había vuelto a su casa. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Nosotros un día nos encontrábamos apartados de Él, y dice el Señor que nosotros apartados de Él nada podemos hacer, así como no puede hacer el pámpano separado de la vid. Así usted y yo no podemos llevar frutos, queridos hermanos. Sin la vid nosotros hemos de ser separados, hemos de ser cortados y echados al fuego, usados como paja, porque para eso sirve el pámpano separado de la vid. Muere, perece y es echada al fuego. ¿Y qué hay de ti que estás escuchando este mensaje? ¿Te has ido de la presencia de Dios? ¿O quizás estás pensando en alejarte? ¿Has caído preso de algún pecado? ¿Hay algún yugo en ti que te separa de la hermosa y gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo? Pues si es así, hoy Dios en esta mañana te está llamando a que regreses a su presencia, a que regreses a su casa y que disfrutes de las bondades y de las riquezas que encontramos en servirle al Señor. Queridos hermanos y hermanas, amigo y amiga que nos está escuchando, estas palabras no son solamente para aquel que no ha conocido del Señor, es también para los que conocen del Señor. En la palabra podemos ver múltiples ocasiones donde hombres y mujeres que conocían de Dios por una u otra razón se apartaron, erróneamente se apartaron, o vivieron o hicieron cosas desagradables a Dios. Y uno de estos hombres con tantos méritos como Pedro lo hizo. Dice la palabra que le negó 3 veces. Y que le negó de una manera tal que cuando le estaban reclamando que por la forma de hablar y de comportarse era como los discípulos del Maestro, como los discípulos de Jesucristo, entonces lo rechazó de una forma tal que para él disimular que no pertenecía a ellos, dice la palabra que hasta maldijo, levantó improperio, se comportó de una forma completamente diferente a la que el Señor Jesucristo le había mostrado de que viviera. Pero aún así, ya después de Jesucristo haber resucitado y haberse manifestado a sus discípulos, se encuentra Pedro junto a otros discípulos pescando en el mar, y se encuentran con el Señor Jesús en una de sus manifestaciones después de haber resucitado. Y el Señor desde la orilla le pide, alza la voz y les pide a los discípulos que si tenían algo para comer, y a lo que ellos les responden que no, porque no habían pescado nada. Entonces Jesús les pide que tiraran la red del otro lado de la barca. Y yo me imagino que estos hombres que tenían toda la noche ya pescando y que eran expertos en la pesca, no habían pescado nada. Me imagino que ellos, cuántas cosas no habrán pasado por su cabeza acerca de este desconocido que estaba en la orilla y que les pedía que tiraran las redes del otro lado de la barca para que así pescaran. Habían pasado toda la noche tratando de pescar y nada habían conseguido. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de estos pescadores expertos que durante muchos años quizás lo habían hecho? ¿Qué cosas estarían pasando? ¿Quién es este que desde la orilla nos dice a nosotros qué hacer? Nosotros que estamos aquí en la Candelá o en medio del mar en este caso, tratando de pescar y no atrapamos nada. ¿Quién será este que desde la orilla, desde la distancia, nos ordena a nosotros
que tiremos la red de un lado o del otro. Ellos no habían comprendido, pero cuando se dan cuenta de que al tirar la red del otro lado de la barca y pescar más de 150 y tantos peces, entonces ahí se dan cuenta de que es el Maestro resucitado que se ha acercado a ellos y que se le está manifestando. Y es en este momento, en esta manifestación, después de haber resucitado el Señor Jesucristo a los discípulos, que vemos cuán grande amor y cuán misericordioso es nuestro Señor, que aún después de haber Pedro negado al Señor 3 veces en su momento más difícil, que fue cuando lo apresaron y cuando fue crucificado, aún Pedro comportándose de esta forma, Dios se acerca a ellos y Dios les habla y les busca para garantizar de que ellos permanecen y de que han de cumplir el encargo que Dios les ha hecho. Jesús vuelve y le acuerda a Pedro de que era necesario que él apacentara sus ovejas. Vuelve y le hace la pregunta 3 veces, aquella pregunta que le hizo para confesarle a Pedro de que él le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y vuelve y le hace la misma pregunta de que si le amaba. Pedro, ¿me amas? Y Pedro confiesa, le dice, sí, Señor, sabes que te amo. Se lo hace 3 veces y el Señor Jesús le recuerda que es necesario que él apaciente a sus ovejas. Vemos que la palabra nos dice en Juan 10, los versos 27 al 28, Jesús hablando, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué hemos sido nosotros encontrados en alguna ocasión, o amigo, amiga que nos está visualizando, por qué hemos sido nosotros encontrados luchando contra esta verdad? Yo fui encontrado luchando contra esta verdad. Cuando a mí se me hizo el llamado a aceptar, ya tenía tiempo que se me había predicado el Evangelio, que había sido discipulado. Pero cuando se me hizo el llamado a conocer al Señor Jesucristo, cuando se me hizo el llamado a aceptarlo en mi vida como mi Señor y Salvador, yo le rechacé esa vez. Y me arrepiento de no haberlo aceptado desde ese momento, pero le doy gracias a Dios que su misericordia no se cortó, sino que continuó y me alcanzó, porque Él había pensado, porque sus planes para mí eran diferentes a lo que yo había pensado para mí mismo. Sus planes eran diferentes y mucho mejor que lo que yo podría adquirir para mí. No seamos nosotros encontrados luchando en contra de ese llamado que Dios nos está haciendo. Todo lo que Él nos promete es vida y vida en abundancia, nos promete vida eterna, nos promete que no vamos a perecer y que nadie nos podrá arrebatar de sus manos, de las manos de Dios. No seamos nosotros encontrados y seamos avergonzados como lo fue el hijo pródigo que cayó hasta lo más profundo, deseando él comer de las algarrobas de los cerdos. Nosotros no somos de ese linaje, nosotros nos hemos sido llamados a ser avergonzados y a ser menospreciados como lo fue el hijo pródigo. Así que si estas palabras te han ministrado en este día, yo te invito a que tú abras tu corazón, a que tú te arrepientas de tu pecado y te acerques al Señor. Si tú quieres pertenecer al redil del Señor y gozar de todas estas virtudes, de todos estos beneficios que nosotros obtenemos al tener al Señor, es necesario que tú te acerques a Él. Si quieres vida eterna, si no quieres perecer y quieres vivir y estar confiado en la mano del Señor sin temor a que nadie te vaya a arrebatar de Él, es necesario que te acerques a Él y le aceptes como tu Señor y Salvador. Él ha de pastorearte con su báculo sagrado, santo y apacible. Quiero terminar esta prédica de hoy leyéndoles el Salmo 16:11, que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre.
Y esto es lo que Dios ha apartado para cada uno de nosotros. Delicias a su diestra para siempre. Así que si tú quieres disfrutar de esta vida plena y gloriosa del Señor, es necesario que tú te acerques de Él. Y si hay algo que estorba tu vida, es necesario que tú lo entregues al Señor para que Él te ayude a superar esa situación. Vida y vida en abundancia es lo que Dios quiere darnos y darte a ti, querido hermano, hermana o amigo y amiga que nos están visualizando. No nos alejemos de Él. Mejor volvámonos a sus pies. Así que quiero terminar ahora con una oración para que, como el hijo pródigo, si en algún momento nos hemos apartado del Señor, tengamos la oportunidad de acercarnos nuevamente a Él, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos para recibirnos y bendecirnos en esta hora. Padre amado y Dios nuestro, gracias, Señor, por estas palabras hermosas, estas palabras gloriosas que sirven de reprensión, que sirven de aliento, Señor, y palabras de cuidado para nosotros no ser presos de nuestros pensamientos, de nuestros deleites, de nuestros placeres, de las cosas, Padre eterno, que son contrarias a ti y nosotros, Padre, desviarnos. Damos gracias, Padre, por el llamado que usted nos hace en esta hora, en esta preciosa mañana, Padre eterno, a acercarnos y a poner nuestro oído atento a su voz, Señor, y seguirle solamente a usted. Padre eterno, si alguno hay, Señor, escuchando estas palabras, que no te conoce, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo se manifieste en su corazón, en su vida, así como usted lo hizo en mí en un momento, Padre, cuando estaba apartado, separado y perdido, Señor. Que tú te reveles a las vidas de todos aquellos, Señor, que no te conocen y tengan un encuentro poderoso y glorioso contigo, Padre, porque el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de todo pecado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo entrego a ellos y te entrego a cualquier hermano, Padre, que se haya apartado, que se haya separado, Señor, que necesita con urgencia tu intervención, Padre, para que tú le sanes, para que tú le salves, para que tú quites, Señor, cualquier piedra de obstáculo, Señor, cualquier piedra que esté sirviendo de tropezadero para su vida. Limpia su camino, Padre. Dale, Señor, el entendimiento, la sabiduría y las fuerzas necesarias para superar, Señor, cualquier situación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y a ti te damos las gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.